Estamos aquí en Hechos, capítulo 2. Casi siempre, los domingos de la resurrección, regresamos al libro de Hechos porque realmente el mensaje de ellos en el principio era la resurrección. Es como dice C.S. Lewis en su célebre libro Milagros, la resurrección es el tema central de todos los sermones cristianos registrados en el libro de los Hechos. La resurrección y sus consecuencias eran el Evangelio o las buenas nuevas que los cristianos tempranos traían. Lo que llamamos los Evangelios, es decir, los narrativos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, acerca de la vida y la muerte del Señor Jesús, fueron compuestos o redactados más tarde, tenemos que recordar, para el beneficio de aquellos que ya habían aceptado el Evangelio. Y él sigue hablando, el milagro de la resurrección y la teología de aquel milagro vienen primero. La biografía o la narración por medio de los Evangelios viene después como un comentario sobre ello. Entonces casi siempre, no siempre, pero casi siempre regreso a Hechos porque es donde vemos la centralidad de la resurrección de Jesucristo. Sin la resurrección no hay verificación, digamos, de sus credenciales ni del hecho de que Él ha vencido, como acabamos de cantar. Entonces en Hechos 2, empezando en versículo 22, si quieres seguirme, vamos a leerlo hasta el versículo 36. Varones israelitas, dice Pedro a su primer sermón, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos romanos, es decir, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Era imposible. Porque David, ¿por qué? Y ahora va a dar la razón, el argumento en que apoya su aserción o su declaración en la última parte del versículo 24. Porque David dice en Salmo 16, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Esperanza de qué? Porque no dejarás mi alma en el Hades, en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo, hablando de otro, vea corrupción. Me hicisteis conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que sentaseis en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, del Mesías, que su alma no fue dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltados a la diestra de Dios, o por la diestra de Dios, en el Antiguo Testamento a veces el brazo derecho del Señor es señal de su poder omnipotente, ¿no? Pero a lo mejor el manuscrito que lea aquí no es como la Reina Valera que dice exaltado a la diestra de Dios.
Y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios y Mesías. Algo muy significativo. La Biblia está llena de muchas referencias, muchísimas referencias a la resurrección. Nada más abrir nuestras Biblias en Génesis 3:15, que llamamos el protoevangelio, implícitamente vemos una nota sobre la crucifixión de Cristo y el vencimiento de Satanás. En 3:15 leemos estas palabras, y Dios está dando el juicio sobre Satanás, sobre el diablo. Y pondré enemistad entre ti, Satanás, y a la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Quién es la simiente suya? Cristo, Jesús. Jesús te herirá en la cabeza. Un golpe mortal, ¿no? En la cruz, Cristo venció al diablo. La Biblia lo dice en Hebreos 2 y muchos otros sitios. Y tú le herirás en el calcañar. Obviamente aquí explícitamente no habla de la resurrección, pero el mero hecho de que habla de un vencimiento, de una victoria, está hablando implícitamente de la resurrección. Otro pasaje, vamos a Job rápidamente, y Job 19, justo antes de los Salmos, si estás buscándolo como yo. Job estalla en versículo 19. Tú sabes que en muchas partes del libro de Job, él quería una entrevista con Dios. Y él quería descargar su falta de entender lo que había pasado en su vida. Y aquí es una de estas cosas. Él dice en versículo 23, Job 19, ¿quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién dice que se escribieron en un libro y con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidos en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive. Él puede leer este libro si alguien lo hubiera escrito. Y al final se levantará, hablando de su Redentor, y al final, o al fin, se levantará sobre el polvo. Y después de ser deshecha, esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Entonces, hay algunos que discuten sobre este pasaje que realmente habla de la resurrección corporal, pero yo sigo en el campo que sigo convencido de que Job tenía esperanza de una resurrección corporal. No lo sabía cómo iba a suceder, pero sí creía. Entonces, hablando de la resurrección corporal, Daniel, el grande de los profetas menores, no sé si él es realmente un profeta menor, porque es un nombre muy especial, pero en capítulo 12, hablando en el futuro, en versículo 1, dice, en aquel tiempo, ¿qué tiempo? Creo que está hablando de la tribulación y todo esto. Se levantará Miguel, el gran príncipe de esta, que está de parte de los hijos de tu pueblo, de los judíos, Miguel, el arcángel, y será tiempo de angustia. Es como Mateo 24, tiempo de gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Imagínate, el mundo ha experimentado el diluvio universal, pero esto es algo increíble, esta tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que hayan escritos en el libro de la vida, supongo,
Y muchos de los que duermen, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Qué significa eso? Resucitados, ¿ok? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y no vamos a hablar de eso, pero habrá todos van a ser resucitados y todos van a aparecer delante del trono de Dios. Y todos van a postrarse y decir, Jesús Cristo es el Señor. ¿Ok? Como dice en Filipenses 2. Otro pasaje sería Salmo 2.7. En Salmo 2.7 es curioso, es un salmo mesiánico, que David otra vez es el que compuso el salmo. Y allí él está hablando de cómo el mundo usa la palabra amotinan en el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas, como van a arrasar a Dios y echarle de su mundo. Y sigue hablando cosas muy importantes, pero llega al versículo 7 y dice, Dios hablando, yo publicaré el decreto. Dios ha decretado esto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y nosotros, ¿qué tipo de engendrar, nacer, nacimiento? No está hablando de un nacimiento físico, porque cuando vamos a Hechos capítulo 13, versículo 34, descubrimos en otro sermón, creo que es el primer sermón del primer viaje misionero, en versículo 34, Pablo dice esto. En cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volviera a corrupción, lo dijo así, os daré, versículo 33, la cual Dios ha cumplido, es otro pasaje, es Isaías 55:3, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el segundo salmo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Entonces, Salmo 2 es otra referencia a la resurrección de Jesucristo. Y podemos seguir y seguir y seguir y no vamos a seguir, porque vais a echarme de aquí si no termino con esto. Pero vamos a hablar un poco de nuestro pasaje en Hechos capítulo 2. F. Bruce dice de este sermón, el primer sermón, realmente, o mensaje, llámalo lo que tú quieras, de Pedro, que generalmente en el libro de Hechos siguen un patrón y hay 4 partes. La primera parte siempre es un anuncio de que la época del Mesías ha llegado, el rey está aquí en la tierra. Y Jesús decía esto muchas veces en su ministerio. Se ha acercado al reino de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, creo que es, versículo 17. Juan. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, se ha llegado, está cerca. 4:17, sí, es esto. Jesús decía lo mismo de Juan el Bautista. Jesús predicó y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, generalmente, en el principio del sermón, como en este caso, Pedro expresa el cumplimiento del tiempo ha llegado, el Mesías está aquí. ¿Cómo lo sabemos? En versículos 17 al 22, no hemos leído, tenemos la cita de Joel. Él cita Joel porque está intentando decir, pues, no estamos borrachos, sino lo que ha pasado es el Espíritu de Dios ha sido enviado desde arriba, mientras que el Hijo de Dios va ascendiendo a la diestra de Dios y pasa el testigo al Espíritu Santo. Esto es lo que ha pasado aquí. Es exactamente lo que ha dicho Joel en capítulo 2. El tiempo ha llegado.
se ha acercado. El Mesías está aquí, el Rey está presente. Y luego, en la segunda parte, siempre hay un ministerio breve o extenso, depende. Si lees capítulo 7 de Hechos, Esteban, pues habla de la historia de Israel y de Jesús. Pero dice aquí, solamente en versículo 22, dice: un varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y si vamos a 13 y 15, más o menos habla de Jesús y cómo él fue negado, como ellos, los judíos. En versículo 14, vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Entonces, generalmente, esto es la segunda parte. La tercera parte sería como aquí, exactamente como aquí, el que está hablando a los judíos o predicando ya a ellos, va a empezar a apoyar su argumento de que Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno, es de verdad el Mesías, el ungido de Dios, enviado desde el cielo, por pasajes, usando pasajes, citando pasajes del Antiguo Testamento. Aquí usa Salmo 16, en versículos 25 al 28, aquí lo vemos. También es claro. Él empieza versículo 25 con ¿por qué? Acaba de decir que sueltos los dolores de la muerte, las anclas de la muerte no podían retenerle. Realmente lo dicen en otra versión, en hebreo. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no podía vencer a Jesús. Y luego dice, versículo 25, primera palabra, ¿por qué? David dice así en Salmo 16. Entonces, casi siempre, aquí tenemos otro en el mismo sermón de Pedro, en versículos 34, 35, citando a Salmo 110:1. Y no tenemos que hablar de ello, pero... Y al final, la cuarta parte en este bosquejo o paradigma, pero patrón, siempre había al final un llamamiento de arrepentirse, de admitir que Jesús era el Mesías y decir, yo estaba equivocado, yo no entendía. Ahora veo que soy pecador y necesito la gracia de Dios. Y Jesús es el único que me puede salvar. Entonces, aquí lo vemos en versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Ok? Siempre hay un llamamiento de arrepentimiento. Aquí en capítulo 3, versículo 19, lo mismo. Arrepentíos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En otro contexto, pero en Jerusalén, un poco más amplio hablando del arrepentimiento, porque si tú estás aquí hoy y no conoces a Dios, entonces arrepentirse empieza aquí, en tu perspectiva, en tu mentalidad sobre la persona de Jesucristo. ¿Es el Mesías? ¿Es el Cristo y Señor? Y si tú estás diciendo, pues no lo sé, o me da igual, o no, tienes que cambiar de mente, tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que llegar a un punto donde dices, pues sí, Él es Cristo y Señor. Dios le ha levantado a la diestra de Dios. Entonces, y veis la segunda parte aquí en 3:19, porque habla de la conversión y convertíos. Sabemos que no somos salvos por el arrepentimiento, somos salvos por la fe. Pero cualquier persona que cree en Jesucristo se arrepienta con Dios, como dice en Hechos 20, para con Dios, admitiendo soy pecador.
he pecado. Y la palabra convertíos viene de strefo, epistrefo. Es la idea de que si yo realmente he cambiado mi perspectiva de Jesús y ahora sé que Él es el Salvador del mundo y es el Cristo, el Mesías enviado desde el cielo, entonces cambia mi comportamiento. No vivo igual ya. Literalmente strefo es mover, andar, y luego epistrefo es hacer esto, cambiar de dirección 180 grados. Entonces, esto es la idea de arrepentimiento. Casi siempre en estos sermones puedes buscar estos elementos, 4 elementos. Da igual, a lo largo del registro histórico de los Hechos de los Apóstoles, observamos un énfasis pronunciado, marcado, subrayado de la resurrección de Jesucristo. Este énfasis era el fundamento del método evangelístico de los apóstoles y la base de la veracidad del evangelio. No tenemos nada que decir si Cristo no ha sido resucitado. Y luego vemos a lo largo de Hechos, no voy a poner todos los versículos, pero se presentó vivo, capítulo 1. ¿Por qué se presentó vivo? Porque había sido resucitado de entre los muertos. Hechos 1:22. Y ellos están, los discípulos, los apóstoles, están escogiendo a alguien para tomar el lugar de Judas Iscariote. Entonces dice, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. ¿De la resurrección de quién? De Jesús. ¿Okay? Porque había resucitado y estaban convencidos. A este Jesús resucitó Dios en nuestro pasaje, de lo cual todos nosotros somos testigos. 3:15. Y diste muerte al autor de la vida, al que Dios, y esto era muy fuerte, ahí hablando con los fariseos y los adversarios, los líderes religiosos, lo dicen claramente, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual somos testigos. Y sigue los pasajes. Esteban es interesante, él no menciona en capítulo 7 la resurrección, pero dice esto en versículo 55 y también en 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos, o como dice aquí en nuestra versión, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, ¿ok? Y dijo, tenía la osadía yo creo que sabía que iban a matarle. Y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, de Daniel 7, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, y entonces le apedreaba. Entonces esto es una muestra que hay un énfasis pronunciado de la resurrección en el libro de Hechos. La muerte, la sepultura y resurrección de Jesucristo no son solamente el epicentro de toda la historia humana, junto a ellos son también el evento crucial de cada una de nuestras vidas. La resurrección de Cristo sí importa mucho. El pasaje que Emily leyó al principio del culto hoy es eso. La única razón que podemos vivir para Dios, para su gloria, y no estar enseñorado, encadenado por el pecado, es por la resurrección de Jesucristo. Él venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás. Por eso nosotros podemos vivir para Dios. Amén. Y glorificarle. ¿Ok? Dios le levantó de los muertos, lo dice en 13:30. La totalidad de la fe cristiana cuelga como una bisagra sobre estos eventos históricos que tomaron lugar en Jerusalén. Eventos que enviaron ondas sísmicas a lo largo de todo el resto de la historia registrada. Now, quizás hay jóvenes aquí hoy que dicen, ¿y qué?
Me dicen en el instituto o en la universidad que no hay resurrección históricamente, como dicen los indoctos hoy en día, que Jesús nunca profesó ser Dios mismo. No es cierto. No. Es un hecho histórico la resurrección de Jesucristo. Quizás, según los eruditos, es el elemento del Evangelio más probable. Hay más evidencia independiente que aprueben su resurrección. Entonces, según las Escrituras, Jesús no fue meramente levantado de vida en nuestros corazones, como dicen los liberales, los teólogos liberales. No, es que simplemente es una sensación de Jesús resucitado en tu corazón. No, qué tontería. No. Tampoco fue resucitado Jesús de una experiencia, una de esas experiencias que tiene la gente hoy en día cercana a la muerte, donde están en un túnel y están, o su vida está flotando en el aire y ven una luz ahí nubloso. No. Lo que tenemos en la Biblia, aquí en Hechos y en los Evangelios, es exactamente esto. El evento crucial de la fe cristiana se centra sobre un hombre que fue completamente muerto, pero que llegó a estar enteramente vivo por la acción divina. Y es allí en 13:30 donde dice que Dios le levantó de los muertos. ¿Ok? Los apóstoles claramente creían. La afirmación central de su proclamación era la resurrección corporal de Cristo. Nada de esto de espiritualmente vamos a ser resucitados. No. Como dice en 1 Corintios 15, vamos a recibir un cuerpo celestial y vamos a ser resucitados corporalmente. El cristianismo, dice John Stott, es en su esencia una religión de resurrección. El concepto de la resurrección es el corazón, la parte central. Si la quitas, el cristianismo está destruido. Si Jesús de Nazaret no fue resucitado de entre los muertos, entonces nada importa realmente. Es como 1 Corintios 15, podemos comer y beber y festejar y mañana morimos. Jesús Nazareno, no sé si has percatado, pero en versículo 22, Pedro empieza en un poco en bajo tono, ¿no? Hablando de Jesús Nazareno. En aquellos tiempos los judíos ortodoxos parecía imposible que el Mesías de ninguna manera podía o pudiera proceder de Galilea de los gentiles. Pero según el texto bíblico, lo único imposible, en versículo 24, para Jesús era que la muerte le retuviera bajo su dominio. La verdad es que Jesús se levantó de la muerte, ella no podía impedir su resurrección. Y es impresionante. Si pensamos en Galilea, pensamos en Nazaret y todo esto. Antes de conocerlo, Natanael dijo esto acerca de Jesús en Juan capítulo 1. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Esto es fuerte. Y luego, una vez cuando estaban discutiendo en el concilio, en el Sanedrín, los fariseos recordaron a Nicodemo cuando él protestó un poco. Venga, vamos a escucharle y ver lo que Jesús tiene que decir y cosas así. Ellos le recordaron que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Jesús, varón oriundo de Nazaret, un lugar no estimado entre los judíos, terminó, y eso es lo importante, siendo Señor y Cristo. Y Dios, parece en las Escrituras, Dios se deleite
en poner patas arriba lo que los hombres estiman lo más importante. Y lo hace de muchas maneras. Lo hace en 1 Corintios capítulo 1, hablando de la locura de la cruz. Lo hace en las oraciones de Ana, en 1 de Samuel. Lo hace en la oración de María, en Lucas capítulo 1. Al final dices, pues, es otro ejemplo aquí en capítulo 2. Dios se deleite en cumplir su plan en contra de la sabiduría humana. Porque Él es el único sabio. Entonces, Galilea de los gentiles, en Isaías capítulo 9, encontramos esta expresión, Jesús Nazareno, pero Jesús venía de un sitio que se llama Galilea. Y dice allí, es un pasaje más adelante citado en Mateo 4, pero dice esto, hablando de la primera venida de Jesucristo a la tierra. Mas no habrá siempre oscuridad o lobreguez. Yo nunca uso esta palabra, entonces, vale, está allí. Para la que está ahora en angustia. En aquel tiempo, esta parte, el norte, la parte norteña, la parte al norte de Israel, sufrió una invasión de los asirios y también de los sirios y y sufrió bastante. Y él dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al final, al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y no sé qué pensaban los escribas de eso. El pueblo y eso es lo que quizás tú recuerdas leyendo Mateo 4, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y nosotros sabemos quién es la gran luz, Jesús. El que decía, yo soy la luz del mundo. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es como Juan capítulo 1. Y sigue hablando y llegas al versículo 6 y hablando de esta luz. ¿Y quién es esta luz? Y pone una personalidad a esta luz. Porque dice en versículo 6 de capítulo 9 de Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y luego habla de la extensión de su reino, lo dilatado de su imperio. Y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio e injusticia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová, del Señor de los ejércitos, hará esto. Y eso es exactamente lo que sucedió. Jesús Nazareno de Galilea terminó siendo Señor y Cristo. Y vemos aquí un poco, es estos cuatro aquí. Zabulón, esto está en inglés, Issacar, Neftalí y Ascar aquí. Esta parte es de donde venía Jesús. No sé si aquí vemos Nazaret allí, pero sería en esta parte, ¿no? Y quizás en este mapa. Sí, allí está Nazaret. Allí. Nazaret realmente en los días de Jesús era una ciudad importante. La población había aumentado muchísimo desde el siglo 7 antes de Cristo y era un centro de producción de cereales y de otras cosas. Entonces no era tan
Pero aún así, los judíos despreciaban, no sé si lo he escrito aquí, despreciaban a esta parte de Israel, y probablemente era porque una parte de los habitantes de aquella zona eran fenicios, sirios y sidonios, ¿ok? Y sangre mezclada, entonces no le gustaba. Los judíos en otras regiones de Israel a menudo miraban de reojo y despreciaban a los galileos como gente sencilla, poco sofisticada. No les gustaba nada su manera de hablar. ¿Recuerdas a Pedro en las afueras de la casa de Caifás o Anás cuando estaban juzgando a Jesús? Y uno de ellos allí decían, yo sé que tú eres Galileo por tu acento. No, no, y él empezó a decir no, pero sí, efectivamente, era el caso. Jesús Nazareno fue, aunque Pedro comienza su discurso de manera en tono bajo, como he dicho, inmediatamente empezó a recordar a todos que Jesús era un hacedor prolífico de milagros. Aquí dicen maravillas, prodigios y señales. Una y otra vez Jesús hizo grandes manifestaciones de poder. Señales que indicaban, acreditaban que Él era el Mesías, su identidad. ¿Okay? Dios Padre le dio la autoridad para hacer obras. Y esas obras eran milagros, maravillas y señales. Y vez tras vez la gente observando lo que hacían, no podían hacer nada más que glorificar a Dios. Los líderes religiosos no, pero la gente, la mayoría del pueblo sí. Y sí, cuando hablamos de los milagros de Jesús hay 37 y 38. En Mateo, por ejemplo, la curación de un leproso, la sanidad del criado de un centurión, la sanidad de la suegra de Pedro que tenía una fiebre alta. ¿Fiebre alta? ¿Fiebre alto? No lo sé. Sanidad de los enfermos. ¿Tú recuerdas después de sanar a ellos, comieron y luego la gente del pueblo empezaron a traer a Capernaum? Todos los endemoniados, toda la gente enferma que necesitaban la sanación de Jesús y hasta las tantas de la noche Él estaba en ello. Él calmó una tormenta cuando tuvieron que cruzar el mar de Galilea. Él echaba demonios de un hombre y ellos entraban en una manada de cerdos. Él sanó un paralítico. Él resucitó la hija de un oficial ahí en la sinagoga, Entonces podemos seguir y seguir. Hay 38, hay muchos. Pero todos, más o menos como aquí, nos dicen una cosa clara, que Cristo es el Señor y Jesús es el Señor y Cristo. Pero si yo por el dedo de Dios, decía Jesús, una vez cuando estaba discutiendo con los, no recuerdo si saduceos o fariseos, decía, porque ellos le acusaban, imagínate, el único, quizás, pecado imperdonable, que no hay perdón para él, en ese momento de la historia, porque atribuyen la curación de estas personas al Belcebú en vez del Espíritu Santo. Y Jesús decía, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera de los demonios, entonces el reino de Dios ha caído encima de vosotros, ha llegado a vosotros. ¿Ok? El rey está, aquí estoy, pero le rechazaron. Cuando analizamos este pasaje hay por lo menos 5 observaciones fáciles de ver sobre la persona de Jesús. Número 1 es aprobado por Dios con las maravillas. Ellos acreditaban su identidad. Okay, que Él es no solamente Jesús Nazareno, es mucho más. Porque Dios permitió
con su poder, estas manifestaciones poderosas de curar y echar demonios y muchas otras cosas, resucitar el hijo de la viuda de Naín, el hijo de la hija del oficial de sinagoga, etc. Lázaro. ¿Quién ha visto esto recientemente aquí en Alcalá? Ninguno. Entregado por el plan predeterminado de Dios. Vemos la soberanía de Dios aquí. Jesús fue entregado ¿por quién? ¿Por los judíos? Sí, por los judíos, pero por Dios. Dice en Romanos, capítulo 8, versículo 32, es casi igual, en que el que no escatimó ni a su propio Hijo, Dios no le quitó de en medio, no. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pues la respuesta es sí. Nosotros en Cristo, una vez que ponemos nuestra fe en Él, tenemos todo. Es la razón en 2 de Corintios 8, pueden llamar pobres ricos. Gente pobre, ricos en Dios, en Cristo Jesús. Él fue resucitado por Dios, algo que hemos estado hablando todo este tiempo, pero lo vemos en versículo 24 al 32. Vemos primero la cita de Salmos 16, versículos 8 al 11, y luego vemos la explicación en versículos 29 al 32. Es fácil de entender. Fue resucitado por Dios. Y luego fue exaltado por Dios. En versículo 33 dice, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa, etc., Cristo fue exaltado. Una clara demostración de su superioridad. Cuando llegamos a Hebreos capítulo 1, eso es lo que dice aquí. Hecho tanto superiores. Versículo 3. El cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma, etcétera, etcétera, habiendo efectuado Jesús la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fue exaltado. Como Filipenses 2, todo el mundo algún día, si estás aquí hoy, estarás prostrado delante de Él y diciendo, Jesús es el Señor. Eso es lo que va, porque ha sido resucitado y exaltado. Y vendrá la segunda vez. Y al final, en versículo 36, Él fue hecho Señor y Cristo por Dios. Todo esto por Dios. Dios. Y cuando analizamos un poco el Nuevo Testamento, saltan a nuestra atención versículos como realmente una canción primitiva o quizás un credo, pero resume bastante bien estos 5. Tiene elementos similares. Dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Hablando de Jesús, grande es el misterio de la piedad. De todo lo que ha sucedido con Jesús. Dios fue manifestado en carne, la encarnación. Justificado en el Espíritu. El Espíritu dijo, o bajó sobre Él y le guió a Él. Visto de los ángeles, quizás. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Entonces tiene muchos elementos similares. ¿Sí? Cuando en Salmo 16, solamente es una nota, pero está hablando de Cristo, ¿ok? Es la razón que lo cita. Aunque David es el autor y aunque tiene su contexto histórico,
David estaba en plan profeta, como dice en versículo 30, siendo profeta, hablando de Jesucristo y su resurrección. Y luego en Salmo 110, versículo 1, a lo mejor David no sabía, no entendía todos los detalles, pero él estaba convencido de la duración eterna de su reino por medio de su Señor. David intuía que Dios Padre iba de alguna manera a sentar a su hijo sobre ese trono y que de alguna forma todo este proceso involucraba la resurrección. Y esto es lo que vemos en estos versículos. Tiene que ver con la resurrección. No entendía quizás todo esto, pero sabía que iba a suceder. Lo creía. Y cuando hablamos de los atributos de Dios aquí en este pasaje, vemos el poder maravilloso de Dios, el poder sobrenatural, único. ¿Quién es como Dios? Todopoderoso. En versículo 22, Él permitió que su Hijo hacía maravillas, prodigios y señales, obras poderosísimas. Y en versículo 24, lo levantó de entre los muertos, lo resucitó. La soberanía de Dios. Si alguien dudaba de que Dios sabe lo que hace en su plan redentor, versículo 23 está llena de soberanía con mayúscula. Jesús fue entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Y esto es lo que la Biblia enseña, fue el plan de Dios. Nadie estaba arrastrando a Jesús hacia la cruz con cuerdas o con una espada en su espalda, diciendo, tienes que... No. El Cordero de Dios se sometió al proceso del Padre y subió la cruz. Sacrificialmente quería morir en nuestro lugar. Nadie estaba empujándole. Voluntariamente, vicariamente, Él se ofreció por los pecados del mundo. La fidelidad de Dios, lo vemos aquí en el pasaje. Dios cumple su palabra. En Salmo 16 y en Salmo 110. Dios siempre cumple su palabra. Jesús decía en un pasaje muy conocido, pero hasta que pasen la tierra y, como dice aquí en su sermón del monte, lo dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto es la ley. La fidelidad. Dios es fiel. Tú puedes leer la Biblia, leer este pasaje o cualquier otro, y creerlo y basar tu vida sobre ello. La inmutabilidad de Dios, versículo 30. Él juró a David en 2 de Samuel, capítulo 7. Y Dios nunca cambió esto. Por eso tenemos en Isaías, capítulo 55, versículo 3, las fieles, leemos esta frase porque está citado en capítulo 13 de Hechos, pero dice aquí, haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Algo muy importante. Dios no cambia. Todo lo demás en nuestro mundo cambia, pero la palabra de Dios no cambia. Los cielos y la tierra pueden pasar, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. 1 de Pedro, capítulo 1. Y al final vemos la creatividad de Dios. Nuestro Dios es un creador, el hacedor del mundo, pero es creativo. Y lo vemos aquí en versículo 33 especialmente porque la idea de Dios de poner su espíritu dentro de nosotros. Jesús estaba con los discípulos y todo marchaba bien, pero luego vino el espíritu y era aún mejor porque mora o habita dentro de nosotros. Y esto es para nuestra ventaja, es para nuestro provecho, según Jesús en Juan 16. Entonces,
vemos todo esto. La resurrección de Jesús cambió todo, ¿ok? Con la llegada del Espíritu Santo, los discípulos, los apóstoles fueron infundidos con entendimiento y valentía y coraje, sacrificio, todo lo demás. Y vemos las consecuencias, hay consecuencias, pero las consecuencias de rechazar. Yo sé que la mayoría de vosotros, conozco casi todos, estáis confiando en Jesús, amas a Jesús de todo corazón. Quizás hay alguien aquí que todavía tiene a Cristo así. Y Cristo, el Señor, no es Cristo el Señor en su vida, porque todavía no han puesto su fe en Él. Viendo la grandeza de Jesús resucitado, hecho Señor y Cristo, los judíos de aquel entonces obviamente sentían horror. Reconocieron su error colosal con la expresión, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 37, ¿no? O 38, 37, ¿qué haremos? Se dieron cuenta que habían metido la pata y no había manera de rebobinar las consecuencias del pecado. Y Pedro dice, arrepentíos, y quizás es lo que tú tienes que hacer hoy. Dejar de rechazar y mantener a Jesús a distancia en la presencia de Jesucristo el vivo, el que sigue resucitado, sentado a la diestra de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez, qué debo hacer yo? Pues la respuesta es sencilla. Arrepentirte y creer en Jesús. Porque la Biblia lo enseña no solo en este pasaje, pero mucho más, que Él es el Señor, Él nos ama. Él es el Salvador del mundo, Él quiere salvarte y rescatarte de tus pecados. Por eso te exhorto hoy a no recibir como la gracia de Dios vanamente. Yo creo que todos los domingos pasan gente por nuestra iglesia en el primer culto o segundo que piensan que son salvos, pero realmente todavía no entienden la gracia de Dios. No entienden que es solo Jesús, solo la obra de Jesús puede reconciliarte con Dios, puede salvarte de tus pecados. Hoy es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Hoy tú puedes arrepentirte de verdad. Y tú puedes creer en el Señor Jesucristo solamente. Y no te pierdes la oportunidad, no. Jesucristo, Señor y Cristo, es el único Salvador. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo para cumplir una misión que solo tú podrías hacer. Nosotros nunca éramos capaces de rescatar nuestras propias almas. Espiritualmente, no espiritualmente ni físicamente. Necesitábamos un Salvador especial. Y te damos gracias, Padre Celestial, por haber enviado a Jesús, Nazareno, rechazado por la gente, hombre de dolores, experimentado en sufrimiento. Pero al final, como leemos en versículo 36, Dios le ha hecho Señor y Cristo, resucitado, venciendo. Señor, pido por mis hermanos que están aquí, mis hermanas, los que conocen a ti personalmente, que viven en el poder de la resurrección de Jesucristo esta semana. Ayúdanos a obedecerte en cada situación, en el trabajo, en la familia, en el vecindario, en nuestro tiempo de ocio, Señor. Y todo para glorificarte a ti. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues y daos en paz. Y que la resurrección de Cristo, si tienes oportunidad de hoy, habla con alguien acerca de ello.
Porque hay pocas personas en nuestra sociedad